como son. ¿Cómo valoras esta recomendación, Telma? Bueno, yo creo que una de las acciones y lo que decían las colegas, digamos, frente a esta pandemia como nos ha agarrado, digamos, a los periodistas, primero es no caer en el pánico, ¿verdad? Sobre este hecho, sino que eso nos obliga de una u otra manera a tratar de hacer lo que se ha recordado, el periodismo, y tratar de hacer el volver a los orígenes del periodismo. Yo creo que esta pandemia nos ha agarrado en un periodismo bastante relajado, ¿verdad? Donde uno ve precisamente de esos titulares. Yo recuerdo cuando empezaba que antes una última hora o una información de una primicia era porque era un gran acontecimiento que estaba pasando y que iba a sacudir al país. Ahora cualquier cosa es última hora, ¿verdad? Cualquier cosa es primicia, entonces cualquier cosa te va manteniendo en el sobresalto, en la expectativa, y de repente lo que se informa no tiene la trascendencia para ese calificativo. Y frente a esto también, o sea, dentro de la responsabilidad del periodista precisamente es saber, bueno, que el poder que tiene la palabra, el poder de la comunicación, y que cada acción que vayas a decir, que comunica, tienes que saber, o sea, cómo hacerlo. Y cómo hacerlo de una manera que no voy a generar la espectacularidad por el rating o porque me vayan a dar el like o porque me vaya a dar el retweet, sino que la voy a dar porque realmente estoy informando algo que es de interés público, ¿verdad? Y eso ahí tiene que volver entonces a recordarnos los orígenes y los principios que rigen el periodismo, ¿verdad? Que es el profesionalismo, que es el contrastar, que es el verificar el dato, ¿verdad? Y es el poner, como decían las compañeras de Colombia, también sin dejarte informar, el acento en los temas también trascendentes que van relacionados. Y esto nos pone también de otro lado en el tema de la salud, que la hemos cubierto dentro de ese relajamiento del periodismo muy tradicionalmente a la declaración del funcionario, y que ahora te está diciendo, mire, busque más expertos. El experto no solo es el ministro, el experto no solo es el que da el dato, sino que son la cantidad de científicos que existen y que el país los tiene, y buscar la academia, buscar la investigación, buscar la ciencia, pero ¿y cómo eso lo traducimos en periodismo informativo, en periodismo que también que oriente, y en un periodismo que no escandalice, sino que proyecte escenarios dentro de los contrastes y los balances necesarios? Mira, y en el caso específico de Honduras nos deja una gran lección esta pandemia. Es decir, siempre hemos cubierto la Secretaría de Salud para preguntar ¿y cuántos casos de dengue tenemos? ¿Y cuántos muertos por el dengue? ¿Y cuántos muertos por el chikungunya? ¿Y cuántos muertos por esta pandemia? Pero muy pocas veces preguntamos en los últimos años cuántos respiradores mecánicos teníamos en los hospitales, cuántas camas habían en nuestros hospitales, cuántos médicos intensivistas teníamos en el país. O ves, este es un país con muchas enfermedades crónicas, digamos renales, y tenés muy pocos nefrólogos, ¿verdad? Entonces tenés que ir como viendo más allá de la información. Y cuando comentaban, bueno, ponerle también el rostro a las historias, ¿verdad? Y ¿cuál es un riesgo, digamos, que nosotros debemos evitar caer dentro de ese relajamiento? Es que con esta pandemia, con estos datos, está siendo como normal. Bueno, ya son 180 y tantos muertos. El dengue el año pasado, en pleno siglo XXI, una enfermedad prevenible, mató a más de 100 personas en este país. Y no pasa nada. Entonces, debemos de evitar que el coronavirus vaya siendo la cobertura tan normal como el dengue, un caso más y un caso menos, sino que tenemos que, el desafío como periodistas es ser creativos, es ver cómo ponerle, además de rostro a esta pandemia, ponerle también como una ubicación que nos permita reorientar políticas públicas de salud que han estado deficientes. Mira, el dengue casi llega a los 200 casos. Si solo en las primeras semanas de este año, en enero, ya teníamos como 11 muertes. Retomemos un poco y luego vamos a profundizar sobre este asunto de las lecciones que nos deja el coronavirus a los periodistas, que mirábamos ya la fuente de salud como una fuente tradicional para preguntar cuál era la epidemia de moda en Honduras, pero ahora nos queda la lección que nuestro sistema hospitalario está tan débil,
es tan débil, pero muy débil, que tenemos que cumplir un rol de exigir al gobierno presente y a los que vengan la necesidad de más inversión e inversión en calidad en la salud. Volvamos, Claudia Almendares, al tema de los titulares alarmistas. Es que es grosero, ya la gente alarmada, y seguirla alarmando pensando que con una noticia alarmista tenemos más audiencia, más teleaudiencia, me parece que es grosero y divorciado totalmente de un periodismo profesional. Yo creo que ahí cae, Renato, el tema de la responsabilidad que tenemos como periodistas. En mi caso, yo particularmente trabajo en la calle recogiendo información para luego transmitirle y que la población pueda tener esta información de manera veraz, responsable y objetiva, que eso debe ser para mí parte fundamental del trabajo de un periodista. Y en este caso, imagínese usted, estamos en un punto tan importante, tan crucial, como decían mis colegas en la historia, que las personas están pegadas al televisor, pegadas a redes sociales, pegadas a la radio, pegadas a todos los medios de comunicación para poder informarse sobre lo nuevo que está ocurriendo sobre la pandemia. He ahí la importancia de nosotros y la responsabilidad de nosotros como medios de comunicación y como periodistas para poder transmitir la información de manera correcta, porque esa información transmitida de manera alarmista, de manera incorrecta, puede crear hasta pánico colectivo, y ya la población tiene bastante con toda la información que sale acerca de esta pandemia, porque todos los días hay información nueva, todos los días son datos nuevos, y también como medios de comunicación, como periodistas, debemos ser responsables para transmitir, como bien decía usted, licenciado, la información sin escándalos. ¿Por qué hacerlo con escándalos? Tenemos que transmitirla tal y cual es, para informar, para orientar, porque también hay otro hecho bien particular que se está dando en el tema de redes sociales. La población está fiscalizando esa información. Se han vuelto agentes fiscalizadores de todo lo que ocurre, de la información que usted transmite, de cuán veraz puede ser la información que usted está transmitiendo en ese momento y cuán veraz es la información que transmite usted sobre un funcionario que en este momento está defendiendo o está informando sobre los procesos que están conllevando en torno a la pandemia. Imagínese usted que quizás con una noticia que no amerita, probablemente porque no ha sido confirmada, porque no ha sido por usted, por su medio, y confirmada varias veces con una persona que tenga credibilidad, porque usted puede también llegar y abocarse a una persona que probablemente no conoce del tema, pero que es una persona que le va a hablar por la falta quizás de algunos actores en el tema de la pandemia, y que pues usted viene y tiene que buscar la información, tiene que ir y buscar esa información y poder transmitirla a su medio de comunicación. Y puede caer en el tema de la irresponsabilidad de entrevistar a personas que probablemente no conocen el tema, y la población que está detrás del televisor, en este caso, la cree. Porque la población cree en nosotros como periodistas, cree en la información que estamos transmitiendo. Entonces yo creo que es un punto fundamental, es un momento crucial para que el periodismo no solamente se focalice en el tema de informar, sino que hacerlo de manera correcta, todos los días de manera correcta. Porque imagínese usted caer en el tema de ser irresponsable. Volvemos al tema de la responsabilidad. No solamente es irresponsable con la población que está creyendo en la información que usted está transmitiendo, sino que es irresponsable con su credibilidad, con la credibilidad del medio de comunicación, y además con la credibilidad sobre una noticia que probablemente puede causar efectos y estragos en la población que está observando, que está escuchando, que está leyendo esa información. Mira, Honduras es un país con sus propias particularidades. Es un país con muy poca escolaridad, 7 años en la mujer, 6.5 años en los hombres, de seguir ese periodismo libertino que en función de competencias, de rating, de primicias, busca uno las noticias más alarmistas. ¿Qué efecto puede tener eso en una población con un bajo grado de escolaridad? ¿Cómo el caer en la irresponsabilidad de socializar tratamientos, solo porque la gente está en la expectativa de escuchar tratamientos para prevenir, tratamientos para curarse del coronavirus, empezar a ser así irresponsable en que
agua con limón, haga gárgaras que eso ayuda. O tome sin mayor explicación médica, puede convertirse en un acto de irresponsabilidad. Pero es lo que decía usted, el poder comprobar la información Claro. con expertos y con varios expertos para lograr una opinión unánime y que eso pueda ser parte de la responsabilidad de usted como periodista, porque también se necesita la información de momento y de manera actualizada para que la población pueda conocer los nuevos avances sobre el tema de la pandemia. Mira, hubo un momento, Claudia Telma, que yo mismo me asusté cuando me levanté una mañana y como a las 4 monitoreé los medios digitales porque no tenía acceso a esa hora a los impresos y me encontré con un titular que tal modelo anunciaba 35,000 muertos como mínimo en Honduras. Caramba, dije yo. Si esta es la proyección de 35,000 muertos, que conste que me parece que esa proyección fue fundamentada en que si por cada contagio hay 10 más, yo creo que fue fundamentada, pero me gustó el manejo. Dimos la noticia y no pasó de ser la información de un modelo que los expertos hondureños, científicos hondureños pronosticaban. Y dije yo, bueno, para concienciar a la gente que si no es capaz de ponerse mascarillas y lavarse las manos y no respetar el confinamiento, esto puede suceder. Miren este escenario del modelo, 35,000 gentes que necesitarán de unidades de cuidados intensivos y probablemente que mueran. Pero no pasó de ser una información para concienciar, ahí se quedó. No hicimos morbo de ella, yo siento que no hicimos morbo. Una proyección simplemente. Una proyección como hubo otras, claro, que decían 20,000, 2,000. Ramón Matute. Gracias, Renato. Aquí partimos de la etapa que ha tenido la pandemia en cuanto a información se requiere. Y la gran pregunta aquí, Renato, que hay que hacernos es, ¿cómo buscar el equilibrio como periodistas de lo que realmente sabe el pueblo de información, pero lo que desconoce también? Partamos de ahí como periodistas, tener ese olfato investigativo de poder dar a conocer los hechos noticiosos. Mire, a mí me sorprende la desinformación en el mundo referente a la pandemia. Estaba leyendo un informe de la OPS y la OMS en cuanto a encuestas que han aplicado en el mundo y me sorprendía cuando decían ellos en la encuesta que de 198 millones de tweets, el 48% era desinformación. Los periodistas estamos, Renato, ante una tormenta de información en el mundo y en Honduras igual. ¿A quién encontró esta pandemia bien preparado? A ningún sector. Ni a ningún país. Ni a ningún país. Y mire, esto no es de sorprenderse si los periodistas hemos estado en eventos noticiosos a nivel mundial presentes. Los periodistas hemos estado expuestos en todos los eventos mundiales que han suscitado en el mundo. Imagínense lo que pasó en 1918 con la pandemia esta de la gripe española. Que los casos no se estaban dando en España, pero eran los únicos medios de información que informaban al mundo de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo, precisamente en el marco de esta guerra mundial. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde como periodistas? Utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, utilizar la investigación, utilizar la consulta a los expertos. Vamos viendo que en cada etapa, que en cada momento de la pandemia va surgiendo una información completamente diferente. Ya no estamos en aquella proyección que decíamos que a este tiempo, en Honduras, a este tiempo íbamos a tener 50,000 casos de coronavirus, o la cantidad de muertos que usted daba a conocer. Entonces, seguimos viendo que se está dando información, Renato, pero como periodistas tenemos que saber administrar esta información, investigarla y darla a conocer como realmente el pueblo quiere y quiere conocerla. Mire, cada mañana que salimos al noticiero y verificamos la información con nuestros colegas periodistas y me dan algún tipo de titular, yo les digo, tenga cuidado con este tipo de titular. Aunque parezca muy atractivo, aunque parezca muy atractivo. Por ejemplo, cuando informábamos en el matutino referente al cementerio, a este cementerio que ya la alcaldía había logrado para las personas que fallezcan por COVID, me decía el periodista, ya está listo, tantas fosas nasales para el entierro, porque el que le dio la noticia sí le informó que ya estaba preparado el cementerio para la cantidad de muertos que se iban a estar dando en Tegucigalpa. Entonces le digo yo, no, tenemos que informar bien. Digamos que está listo el cementerio,
que está preparada la alcaldía municipal con tantas fosas para poder hacer Y los no está entierros. mal mostrar las imágenes. Mostramos las imágenes, pero no alarmamos, Renato, en el lo- sentido que iba a haber una muerte masiva, por ejemplo. Porque es lo que se estaba vendiendo hasta esa hora. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién entrevistamos. Pero fíjate que los modelos que proyectaron 35.000 también lo advertían. Lo decimos que esa cifra puede disminuir en la medida que la gente se proteja, en la medida que la gente respete el confinamiento social, que se lave las manos o que se Correcto. proteja. Es decir, yo no vi y no sentí, no interpreté como alarmistas también a los médicos que proyectaron esas cifras en los modelos, porque fueron muy conscientes. Si la gente sigue las recomendaciones, no veremos esas cifras. Solo permítanme un segundito, porque el tiempo avanza, cuando menos recuerde van a ser las 9 y me voy a arrepentir de no orientar también este debate hoy día del periodista a algunos temas que yo sé que en el fondo quiere Ramón Matute que surjan, o lo quiere Claudia Almendares y lo quiere Telma Mejía. Por ejemplo, en países como Nicaragua y Brasil, comienzo con Celia Mendoza, donde los presidentes, con Celia Mendoza, periodista de La Voz de América en Nueva York, se ha desconectado en este momento, se ha perdido la comunicación con Celia. Entonces voy con Lina, que está en Washington, donde los presidentes estimulaban a la gente para que saliera a la calle, mientras en el mundo todos los gobiernos hacían lo contrario. ¿Cuál debe ser el rol periodístico en esas situaciones específicas, Lina? Yo creo que aunque suene muy difícil, porque además estamos ante un reto muy grande, es tratar de unificar la respuesta. Desde el principio se ha dicho, por sí solos no vamos a ser capaces de enfrentar este monstruo. Y esto no quiere decir solamente unificar nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra ciudad, es todo, es nuestro departamento, nuestro estado, nuestro país, nuestro mundo, es verdad. Porque es que si tú miras, por ejemplo, Colombia en este momento tiene una de las tasas más bajas de contagio por las medidas que se tomaron muy a tiempo, pero Brasil tiene una de las más altas. Entonces, de nada va a servir, si miramos en nuestro vecindario, de nada va a servir que Colombia tenga una de estas cifras más bajas cuando Brasil tiene una de las más altas del mundo. Por muchas medidas que tú tomes, no vas a poder controlarlo de manera fácil. Ahora, ustedes mencionaban unos asuntos muy interesantes con respecto, por ejemplo, en Honduras a los bajos niveles de educación. Pero no son solamente bajos niveles de educación, es algo que tiene que ver también con la salud emocional de las personas. Cuando Celia decía desde al principio del programa que esto es como cubrir un conflicto, cubrir una guerra, pero aquí el enemigo se mueve en cámara lenta, además no lo vemos. Es verdad. Y entonces, ¿cómo se cubre un conflicto o cómo se manejan los actores armados en un conflicto interno? Esto es algo que aprendí cubriendo un proceso de paz en Colombia. El comisionado de paz en ese momento, el muy reconocido psiquiatra Luis Carlos Restrepo, decía: uno tiene que hacerle concesiones al enemigo, no lo puede encerrar, porque si no le da salidas, esto nunca va a tener una solución. Entonces, no se trata de ser idealistas, no se trata de pintar un panorama con pajaritos, no, pero se trata de lograr un equilibrio. Entonces, la gente, esto lo menciono porque la gente está saturada también. No solamente ellos nos necesitan, pero también en un momento dado nos van a rechazar completamente. Cuando existía el conflicto interno en Colombia, la gente ya dejó de ver noticias porque no quería ver nada negativo, ya estamos saturados de ver. Yo misma, que era periodista, que soy periodista y que trabajaba en el conflicto, a veces una masacre, y yo en la sala de redacción me hacía así en el consejo de redacción, porque no más, por favor, es demasiado, emocionalmente es fuerte. Entonces no solamente es educación, es también tener en cuenta esa parte psicológica, la salud emocional de la gente, porque aquí, por ejemplo, lo estamos viendo, estamos saturados de estar dentro de las casas, y este fin de semana, hoy que es día festivo, oficialmente, digamos, o extraoficialmente se inicia hoy el verano. Las playas están llenas y todas las medidas que se tomaron para contener la enfermedad se van a perder porque no se están cumpliendo ni los protocolos mínimos. Entonces yo creo que como periodistas, teniendo en cuenta todos estos aspectos y retomando lo que mencionaba antes de la independencia informativa, debemos crear una agenda
como una especie de protocolo que podamos seguir los periodistas, donde tengamos en cuenta los datos, pero presentar esos datos siempre en contexto o lo más que podamos. No siempre vamos a encontrar los expertos que necesitamos, pero lo más que podamos informar en contexto los datos, darlos a conocer, pero explicándolos en contexto. Entonces, digamos que podemos armar como una especie de mapa donde todos los días nos guiemos para incluir en nuestra agenda informativa todos esos aspectos y darle un panorama global a la gente donde seamos realistas, pero también demos salidas, dependiendo también del momento de la evolución que tengamos en nuestras comunidades o en nuestras ciudades, en nuestro país, donde esté nuestra audiencia, de ese momento, tengamos en cuenta ese momento de evolución de la enfermedad. Entonces puede ser un informe con datos y expertos que los expliquen en contexto, un informe de un caso real para ponerle rostro a la situación, un informe esperanzador, donde, por ejemplo, sí, la incertidumbre y las noticias falsas nos invaden, pero también hay casos, por ejemplo, cuando estaba investigando para estar preparada para esta intervención, la incertidumbre sigue siendo factor vital, pero también se han dado casos y el mundo ha tenido experiencias que nosotros tenemos que dar a conocer. Entonces, conocí un caso que está llevando a cabo una universidad en Massachusetts